Bueno, hoy tenemos entonces la segunda parte del tema que yo inicié el martes pasado. Desde el principio y cada vez se aumenta algo más. El problema del sincretismo, lo que ha pasado es que ha trascendido y ahora está más enfocado, está metido en medio de los núcleos familiares. Entonces ya no es un asunto solamente de lo que usted le digan, de las expresiones de los grupos, sino que en las mismas casas, usted ve ese sincretismo. Entonces usted ve en las mismas familias los hijos, por ejemplo, los hijos teniendo una forma de pensamiento, una forma de ser, una forma de vestir, y que usted dice, de estos de dónde salieron si son míos, ¿verdad? Usted dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó con esa sociedad o con esa pequeña sociedad o la sociedad familiar o el punto familiar en donde ya no se siguen los conceptos y los principios de los papás, se violentaron con un sincretismo tan espantoso que al final los muchachos siguen defendiendo causas que al final nosotros le decimos ahora rebeldía o les decimos que están en un proceso, si les decimos que es la edad, pero realmente es el mismo espíritu que ha acompañado. En el tiempo de Pablo el problema era la enseñanza, había una enseñanza que contradecía aquello, ¿verdad? Era solo la enseñanza, entonces estaban este tipo de gentes, ¿verdad? Que enseñaban algunas cosas que eran contrarias y era un asunto muy abierto. Ajá, la parte del gnosticismo, pero es que ahora es, ahora es muy, es decir, eso ahí se ha ido extendiendo de tal forma que está en medio de la iglesia. Aún en medio de la iglesia evangélica, usted encuentra gente con pensamientos que usted dice, no sé de dónde lo sacaron. Y predican, y lo dije la vez pasada, son iglesias que tienen mucha gente y la gente sigue, oye y sigue, oye y sigue, oye y sigue, y repiten formas y repiten cosas, ¿verdad? Una de las últimas que está saliendo es que Jesús es mujer, que por eso la circuncisión a los 8 días, María pudo estar porque cuando era mujer, ¿verdad? Cuando era mujer, sí podía estar porque no habían pasado los 40 días, ¿verdad? Entonces, pero si hubiera sido hombre, entonces no, ¿verdad? Por ejemplo, dice, cuando hablan de Juan 15, argumentando, Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La única que puede reproducir es la mujer. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy mujer, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y es una forma, y uno le parece extraño, ¿verdad? Pero hay cualquier cantidad de gentes. Esta es dirigida por una mujer, ¿verdad? Pero es cantidad de gente. Y yo no le estoy hablando del otro mundo, les estoy hablando de Costa Rica. Y entonces esto se ha vuelto un fenómeno espantoso en el que usted dice ya no hay control, porque cuando uno piensa que tiene la sana doctrina, la empezamos a sufrir porque usted normalmente no atrae a la gente, que la gente no quiere este modelo, no, este modelo no quiere, no se quiere, no importa que usted haga, si quieres hacer espada de cabeza, no, ellos les gusta otro modelo y el modelo es un modelo de iglesia que hoy las iglesias estamos, bueno, yo no estoy entrando ahí, digo como líder o nosotros como ministerio no estamos entrando ahí, pero las iglesias están tratando de llamar la atención por lo que sea, por los edificios, por la gente que traen, por los salmistas, porque si no, no hay una atracción. Hoy estamos trabajando por la atracción, atrayendo a la gente, no a Cristo, estamos atrayendo a la gente a lo que sea. Entonces, aún hay trampa en medio de nosotros, porque a veces nosotros pensamos y decimos, no, tenemos que ver qué hacemos para atraer gente. Y vea, es tramposo el tema. Yo tengo mucho cuidado en eso. Nosotros aquí tenemos ciertos eventos que sí son evangelísticos y yo digo no son tramposos, ¿verdad? Diciembre o cuando celebramos aniversario, ¿verdad? Que hacemos algunas cosas diferentes.
para que la gente pueda acompañarnos, etcétera, ¿verdad? Pero es que yo estoy hablándoles, hermanos, que doctrinal y teológicamente hay una descomposición que a la gente la está creyendo. Es que la creen. Eso no se va a detener, ¿verdad? Sabemos que eso no se va a detener. El apóstol Pablo a los colosenses, y en el video que vimos, eso es lo que él dice. Él les está diciendo en la introducción y les está diciendo, ustedes tienen que tener cuidado de aquellas cosas que son falsas. El método panorámico, ¿cuál es la idea principal del libro? Eso lo vimos la semana pasada también. ¿Quién es Jesucristo? El lugar que Dios le dio y quiénes somos nosotros en él. Eso debe estar muy claro. La otra parte es el contexto general, en donde aquí es donde Pablo advierte a los cristianos colosenses: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo tenía una gran preocupación, que es la preocupación que si nosotros tuviéramos hoy aquí al apóstol Pablo, nos estaría diciendo exactamente lo mismo. Seguro argumentado también desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el engaño por las filosofías vanas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hermanos, vea, hay tradiciones que nosotros hemos ido recogiendo, no solamente a nivel religioso. Entonces, cuidado con los engaños y las sutilezas. Los engaños. Hermanos, las tradiciones. Hay tradiciones en nosotros. La tradición es algo que nosotros vamos recogiendo y trayendo y la vamos poniendo como... ¿Han oído el concepto o han oído el punto donde uno dice, bueno, es que las costumbres se hacen ley, ¿verdad? Las costumbres se hacen ley. Y entonces esas cosas han sido las que se han incrementado en medio de la iglesia. Hay costumbres. Vea, si hay algo que cuesta erradicar en medio de las iglesias es las costumbres, ¿verdad? Porque al final es como que, no, cuando usted va a hacer un cambio, la gente dice, no, es que no puede ser, porque al final es como que esto siempre lo hemos hecho así. Ya hay una ley, se hizo una costumbre. Y empezamos a hacerlo de tal forma que ya la iglesia no se mueve sobre ningún otro nivel que no sea por estas tradiciones. Las tradiciones traen engaño. Y Pablo le está diciendo a esta gente, ustedes miren que las tradiciones, ¿verdad? Que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Vemos también en Colosenses, que fue lo que aportamos la semana pasada, que Cristo está por encima de todo. Este es el punto. Ahí está. Otra vez. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. El contexto inmediato que nosotros vamos a trabajar también hoy tiene que ver con lo siguiente. El apóstol está diciendo de manera muy fuerte: fijen la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se lo aprendieron ese? Ese fue de tarea. Colosenses capítulo 3, verso 2, ¿cierto? Ok. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok. En el contexto inmediato aparece, hermanos, en la primera mitad del capítulo 3, Pablo les dijo a los cristianos colosenses que, habiendo pues resucitado con Cristo, buscaran las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Cómo es que el apóstol le dice a la iglesia: ustedes tienen que mirarse desde la perspectiva que Dios los mira? Yo les dije la semana pasada, uno puede mirarse desde arriba o puede mirarse desde abajo. Depende de donde nosotros estemos viviendo. La primera, entonces, Pablo les dice: ustedes han resucitado con Cristo. Pero el condicionamiento es: si usted ha resucitado con Cristo es porque usted está buscando las cosas de arriba. Es decir, yo me puedo identificar, yo puedo saber quién soy yo, de dónde soy yo, de dónde vengo yo, cuál es mi punto de vivencia cristiana. Si yo estoy buscando las cosas de arriba, yo me siento resucitado.
Y para ser un resucitado es porque yo he muerto con Cristo. Amén, hermanos. Entonces, no hay donde perderse. El apóstol le dice, no los engañe, no se engañen, no deben engañarse, no metan tradiciones. Nosotros hoy venimos aquí para hacernos el examen. Y el examen tiene que ver con esto, hermano. Que nosotros como cristianos, lo que nosotros estemos haciendo es lo que realmente nos identifica. Usted y yo podríamos decir cualquier cosa, pero lo que a nosotros nos identifica es lo que nosotros caminamos y hacemos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos caminando y haciendo. Si usted está caminando buscando las cosas de arriba, usted dice, me identifico con la muerte y con la resurrección de Cristo. Amén. Amén, sí. Bueno, eso es claro. Entonces, ¿quién lo dice? El apóstol Pablo en Colosenses, estamos en el libro de Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3, en el verso 5, ¿qué dice esa escritura? Bueno, básicamente, Pablo empieza a enseñarle a la iglesia, ¿quién me lo leyó? Sobre el morir en nosotros. ¿Qué es eso, hermanos? Hay que hacer que en nosotros mueran algunas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un estado diferente. No sé si la comprensión de nosotros como iglesia y como individuos y como familias y como creyentes llega hasta ahí, hermanos. Y es la llamada de atención que nosotros necesitamos hacernos. ¿Cómo usted se mira? ¿Cómo yo me miro? ¿Cómo yo camino? ¿Cómo yo trasciendo? Porque si no, lo otro sería llamarnos al engaño. El engaño es sutil. El engaño está plasmado, está tratado, está trabajado por el enemigo. El engaño está siempre a la puerta. Yo necesito saber si yo realmente es el morir. Pablo habla de esto en la forma práctica. Haced y dejad, resucitando con Cristo. Haced y dejad. Todo ese tema de Colosenses en el capítulo 3, en el verso 5, ¿qué es lo que dice otra vez? Haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Yo tengo que hacer morir. ¿Qué tengo que hacer morir? Específico. ¿Ah? Lo terrenal. ¿Qué sería lo terrenal? Vean esos 5 aspectos. Si nosotros examinamos a la iglesia del Señor Jesucristo o nos examinamos a esa luz, ¿qué vamos a encontrar? Fornicación, impureza. ¿Qué más? Pasiones. Y entonces, como esa persona es tan mala, el pensamiento que yo voy a manejar sobre esa persona es un pensamiento totalmente diferente. Yo puedo pensar mal de esa persona, yo puedo señalar a esa persona en mi pensamiento, y nadie se está dando cuenta. Inclusive podría saludarlo, saludarla, podría abrazarlo, podría abrazarla, y al final mis pensamientos están ahí, malos pensamientos. Y si hablamos de los otros, ¿verdad? Pues esos son como de aspectos. Por ejemplo, digamos, ¿qué decía uno o el otro? Malos deseos, fornicaciones, impureza. Piensen en impureza. ¿Quién pudiera saber si usted está con sus pensamientos impuros? ¿Solo usted? Bueno, el Espíritu Santo y Dios. Que eso ya sería como de terror, pero de temor santo, irreverente. Pero al final usted puede tenerlos. Mucha gente puede vivir engañada sobre eso. Algunos a esto les podrían decir, es una conducta, son patrones, son cosas en las que al final no es un problema, porque al final yo pudiera manejarlo. ¿Ustedes creen que hay personas así? Sí hay. En la iglesia, hermanos. Por eso es que la enseñanza, nosotros tenemos que entender que la enseñanza es importante para ver cómo salimos nosotros de engaño, cómo salimos nosotros y damos un paso al frente. Nosotros somos muy susceptibles al engaño, porque esa simiente fue una simiente que a nosotros se nos sembró. Nosotros podemos vivir mucho engaño. Es muy fácil, el ser humano es muy fácil de que viva en el engaño. Es muy sencillo.
Tanto así que, por ejemplo, hay gente que se cree sus propias mentiras. Hay gente que vive mintiendo. Y no en cosas así como que si usted me va, no, a nadie le va a afectar. ¿Verdad? Por eso la sinceridad. Por eso el apóstol habla de morir, de que nosotros debemos ver cómo dejamos morir. Hoy, esta noche, nosotros necesitamos ver cómo dejamos cosas muertas, hacer morir en nosotros aquellas cosas. Si la escritura a nosotros nos está redarguyendo, necesitamos dejar eso, hermanos. Porque si no, ustedes vinieron en vano a comerse en una presa enorme y a escucharme a mí. Y no se vale. Es decir, no podemos perder el tiempo y el chance, hermano. ¿Por qué uno tiene que llegar al extremo de que le pase algo para lograr recapitular en su vida algunas cosas? ¿Verdad? A veces hasta que nosotros no lleguemos y topemos con aquello, no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas incorrectas. Pero dígame si no nos pasa esto mismo, que yo le estoy diciendo con cosas que usted sabe. Vea, hay cosas que usted sabe dentro del caminar cristiano y que yo las sé, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo volvemos a repetir el escenario? Lo repetimos montones de veces. Usted dice, uy, no, yo sabía que eso, no tenía que hacerlo. Y lo hacemos. Bueno, hermanos, creo que estamos para el aprendizaje, ¿verdad? De eso se trata. El apóstol Pablo hoy nos va a recomendar qué es lo que nosotros debiéramos hacer para no cometer y no caer en estos grandes errores. En Colosenses, vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 3, vamos al verso 12 y al verso 15, que es la lección que nos toca hoy. Colosenses capítulo 3, verso del 12 al 15. Vean ese verso 12. Hay una palabra que el apóstol dice ahí, que es vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, ¿verdad? De mansedumbre, de tolerancia, ¿verdad? ¿Qué más dice? De sufriéndoos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, ¿verdad? Este vestíos, el vestíos que el apóstol habla ahí, es esta palabra en dúo, vestíos pues. Y la palabra pues lo que hace es conectarnos. Nos va a conectar con algo que el apóstol había hablado en capítulo 3, en el verso 9 y el verso 10, en el verso 11. Todo este es el contexto. Bueno, tenemos que vestirnos. Entonces, hoy yo aquí, ¿verdad? Porque yo soy el que estoy hoy en la silla. Necesito vestirme, hermanos, vestirme de otra cosa y que las experiencias que yo vivo y la vivencia que tengo como hijo de Dios no se logran y no se repitan si son aquellas cosas que de verdad traen toda una crisis. Estoy en una crisis hoy. Estoy en una situación y mi familia, porque al final es mi error. ¿Sí? Me tengo que vestir. Vea el apóstol Pablo. ¿Qué dice en 3.9? Vamos allá a 3.9, hermanos. Estamos solo Colosenses. Estamos estudiando el libro de los Colosenses. Despojados, eso es verdad. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos, ¿de quién? Del nuevo. Ok, el apóstol recomienda, si no quieres ser engañado, y le dice a los colosenses, si no quieren ser engañados, ustedes tienen que verse muertos y resucitados con Cristo, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, pero ahora vístanse, conéctense otra vez, vestíos, ¿de qué? Despojándonos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Y también termina diciendo ahí, véame el 10 y el 11.
Ok, como escogidos, vean hermanos. Aquí tenemos que entender algo que el apóstol nos quiere y la escritura nos quiere regalar, y yo espero que el Espíritu Santo nos lo revele, porque es como funciona. La palabra debe ser revelada. Él nos dice, vístasen de algo. ¿Vístasen de qué? De todo un montón de cosas que hoy vamos a ver también, ¿verdad? Pero Él nos está recomendando, usted tiene que despojarse de algo para poder vestirse de algo. Usted no puede ponerse la ropa encima de la ropa. Y si usted se pone ropa encima de su ropa, usted lo puede hacer, pero es incómodo, ¿verdad? Es incómodo, como que usted diga, me voy a poner 2 pantalones, me voy a poner 2 camisas, me voy a poner 2, es horrible. Pero él dice, despójese primero. Despójense de aquellas cosas para que ahora entonces ustedes puedan vestirse, despojados del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo. Note la palabra, hermano, con sus hechos. El apóstol Pablo ministraba, para usar ese término, predicaba, enseñaba de una forma muy particular. Y la particularidad del apóstol Pablo es que él apuntaba directamente a los eventos de la vivencia. Él no era una persona, a pesar de que era un pensador, ¿verdad? Y un teólogo y, bueno, un apóstol de Dios, de tal forma profundo, pero Pablo, cuando ministraba en la iglesia, él le señalaba específicamente las cosas que tenían que hacer. Los hechos, le dice, despójese del viejo hombre con sus hechos. Es decir, Pablo dice, no, es con su vivencia, es como usted está hablando, es la forma en que usted se conduce en su vida cristiana. Para nosotros hoy, este despojarnos tiene que ver de los hechos que nosotros hacemos. Yo digo soy creyente, yo digo soy cristiano, yo digo soy hombre, yo digo soy mujer, yo digo soy esposo, yo digo soy esposa. Mi vivencia, mis hechos tienen que dar esa realidad, hermano. Yo tengo que caminar en el criterio y tengo que caminar, hermanos, en el testimonio de lo que yo digo que yo soy. Si yo digo que yo soy un pastor, yo debo de tener cualidades y características de un pastor. Si yo digo que yo soy cristiano, yo tengo que tener características y cualidades de un cristiano. Que me dirige la Biblia, que me rige la Biblia, que me rige el pensamiento de Dios, la guianza del Espíritu. Pero hermanos, ¿cuántas veces no nos parecemos a eso? Muchas veces no nos parecemos a eso, nos parecemos a cualquier otra cosa. Y confundimos a la gente porque las personas dicen, esos vienen de la iglesia, son de una iglesia, pero oiga cómo hablan. Esos vienen a la iglesia, son de la iglesia, pero mire cómo caminan. Esos vienen a la iglesia, son de la iglesia, pero mire cómo se ven. ¿Verdad que la iglesia sí ha sido muy señalada, hermano? La iglesia por siempre, no ahora. La iglesia siempre ha sido señalada. Desde siempre. Pero es porque han habido factores y han habido aspectos, hermanos, de la iglesia y en la iglesia de Jesús que son focos que han infectado, ¿verdad? Que han infectado la iglesia, porque no todo el mundo en la iglesia es fornicario, no todo el mundo es traidor, no todo el mundo es mentiroso, no todo el mundo es, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No todo el mundo es agarrado, no todo el mundo es idólatra, pero sí hay gente con esa particularidad. Tal vez no la mayoría, son unos mínimos, pero sí las hay. Esto es lo que ha hecho que entonces la iglesia tome una forma. Ahora, el apóstol Pedro dice que no importa que hablen mal de usted, pero que tengan que mentir. No que hablen mal de usted y que usted tenga que decir, sí es cierto, yo soy así. Que le digan mentiroso y que usted diga, sí, soy mentiroso. Que le digan hipócrita y usted tiene que decir, sí, soy hipócrita. No, Pedro dice, si alguien habla mal de usted, si alguien le señala, que le señale, no importa, que le diga mentiroso, que le diga hipócrita, que le diga lo que sea, pero que mienta, que tenga que mentir, porque en usted no existe ni el engaño, ni la mentira, ni la hipocresía, sino que la santidad de Dios es su baluarte, su reflejo. Pero, hermanos, tengamos cuidado. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que vestirse. Necesitamos vestirnos. Ahora, vean ese término de vestidos.
el apóstol empieza a decir con respecto al 12, en capítulo 3, verso 12, de Colosenses 3:12. ¿Cómo dice él que hay que vestirse? Dice, vístase como... Me pasé, ¿verdad? Ok, esa. Vístase como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. La palabra para escogidos es eclectos. Posiblemente la pronuncié mal, porque yo no conozco ni tengo el idioma, ¿verdad? El griego ni el hebreo. Pero, digamos, leyéndola ahí así, eclectos. A lo largo de las escrituras encontramos que Dios llama a personas particulares para cumplir misiones particulares. Ha sido el patrón de Dios durante todo el tiempo. En el principio creó a Adán y Eva y los llamó a su misión. Y los llamó y les dijo, miren, de todo lo que hay en el campo coman menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia como buenos estudiantes, ¿verdad? Pero este llamado de Dios, esta escogencia de Dios, como escogidos de Dios, entonces necesitamos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios escogió a Abraham y a sus descendientes para invitarles a entrar a un pacto con él, haciéndoles el pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la idea de la selección que Dios hace, que sugiere que Dios ha seleccionado a ciertas personas para la salvación. Y aquí, antes de que se les pare el pelo, quiero poner el punto no solamente teológico, doctrinal, sino pastoral con respecto a esta parte. Porque específicamente cuando hablamos de que estamos entre los llamados del griego kletos, hermanos, pero solo se han escogido a unos, a los eclectos, para responder la llamada. Déjenme explicarles y déjenme más bien darme a entender, porque inteligentes son como para explicarles algo yo. Nosotros, ¿se acuerdan que en la escritura, dice la escritura, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos? En aquel día yo les diré, yo no los conozco, apártense de mí. Y ellos dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él les dice, yo no los conozco. Pero entonces este grupo de personas en estos textos, por ejemplo, en Mateo, que aparece en el capítulo 5, creo, sí, de Mateo, creo, capítulo 5, verso 12, aparece este texto en donde la elección que aparece en la parábola del banquete de matrimonio, en Mateo 22, perdón, del 1 al 14, un hombre que llegó, ¿se acuerdan? Dice que un hombre llegó a la boda. Y entonces cuando estaba ahí, el rey que estaba ahí, el anfitrión, ¿verdad? Le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Le dice, ¿verdad? Después dice la escritura que le echó a la oscuridad. Y Jesús concluye en esta parábola diciendo, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo entender nosotros el panorama del reino de Dios a la luz de esto que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que nosotros debemos de andar como escogidos de Dios. Hermanos, escogidos de Dios. Yo no quiero que nadie de aquí salga con el pensamiento de que Dios tiene un asunto de Tim Marín, de Doping Güey, Cúcara Mácara, Roberto fue, ¿verdad? Pero no funciona así, hermanos. El texto sagrado a nosotros no nos da para lograr nosotros creer o entender que Dios escoge a unos y desecha a otros. No, el texto sagrado nos dice que Él vino y murió por todos y que todos los que creyeron y le confesaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, llamados somos todos. Escogidos no son todos. Otra vez, permítame darme a entender. Una cosa es que yo les llame a ustedes y otra cosa es que yo les tome la particularidad para que ustedes desarrollen algo en medio del todo. ¿Sí me debe entender? Pero esto no es que los aparta, no los hace a ustedes diferentes.
necesitamos entender que cuando Pablo nos dice escogidos de Dios, ¿para qué es que nos escogió? Él escogió a aquellos del pueblo que estaban con disposición del corazón. Aquí es donde nosotros necesitamos entender otra vez los tres círculos. Una cosa es que usted esté en Cristo y otra cosa es que Cristo esté en usted. Cuando hablamos de estar en Cristo es porque hemos sido llamados. Cuando Cristo en mí funciona es porque yo he sido escogido. Esa escogencia no es un asunto solamente del Padre. Él nos escogió para salvación. A todos los que hemos creído en su nombre. A los suyos vino, los suyos le recibieron. Y a los que no le recibieron, los desechó. Y a los que lo recibieron, les dio potestad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el llamado es para todos. La escogencia es para aquellos que con corazón humilde y sencillo de corazón pueden entender que a lo largo de las Escrituras vamos a encontrar que estos llamados son los pocos escogidos. El escogido es aquel que está listo y dispuesto a pagar el precio con conciencia. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Una cosa es que usted me diga a mí que usted es cristiano. Y si usted me dice a mí que usted es cristiano, yo tengo sobre usted una demanda. Porque usted ha sido llamado, ¿verdad? Y como llamado puede ser escogido. Entonces yo le puedo decir a usted, bueno, hagamos la dinámica. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Una, dos, muy bien. ¿Todos somos cristianos? Todos hemos sido llamados a ser cristianos. Ahora sí, la escogencia radica en esto. ¿Quiénes no mintieron hoy? Esta escogencia que yo estoy haciendo es la selección, porque ¿quién escogió por Cristo para vivir sin mentir? Porque el pecado ya no se enseñorea más de mí. Yo pude hoy vivir sin mentir porque el pecado no se puede enseñorear. Yo le puedo decir al pecado hoy no. ¿Cómo qué? Como llamado de Dios, redimido por la sangre del Cordero, yo tomo la cruz cada día, mi cruz, le sigo y entonces yo decido no mentir. Yo decido no robar, yo decido no blasfemar, yo decido mantenerme en la integridad, porque entonces eso me hace escogido de Dios. Pablo está diciendo eso, ustedes como escogidos de Dios, pues va a venir a decirles cuál es la forma de la vestimenta que ellos tienen que tener. Si usted es llamado, hay una vestimenta que nosotros tenemos que ponernos. La vestimenta es aquella en la cual Cristo en usted empieza a depositar y usted es reflejo del Cristo de la gloria en usted por medio del Espíritu Santo en su vida. Entonces, yo como llamado, por eso yo creo que hay mucha iglesia y la iglesia es mucha y somos bastantes, gracias a Dios, bastantes en la generalidad. Pero ¿cuántos buscan la santidad en la escogencia de la santidad? ¿Cuántos están siguiendo a Cristo a plenitud? ¿Cuántos estamos dejando que Cristo se muestre? Eso es ser escogido, hermano. Para una tarea que se llama el testimonio a los que no están allá. Vuelvo a repetir y pongo otro ejemplo. ¿Verdad que todos somos llamados? Digan sí para. Pero en la escogencia, yo les puedo decir a ustedes hoy, y es lo que el Señor hace con nosotros. Bueno, yo los llamé de las tinieblas a la luz admirable, para que el que robaba ya no robe más, para que el que mentía ya no mienta más, para que se amen los unos a los otros. Entonces yo les digo, en la escogencia es, bueno, ¿cuántos nos amamos entrañablemente a pesar de que ella me hizo algo que me dolió, que me golpeó, que me costó? Pero el amor mío, de ese amor que Cristo ha puesto en mí, yo escogí por el amor y lo que ella me hizo, sencillamente lo perdoné. Y el mundo entonces puede ver una iglesia que se ama. ¿Puede ver el mundo la iglesia que se ama? Porque si hay una iglesia que se ama, pero tiene que ver con los escogidos de Dios. Porque amar es una decisión que la hace aquel que fue llamado. Usted fue llamado a amar, pero porque usted no me ama. Porque usted no ama a aquella persona que le hizo daño, porque usted no perdonó, si somos llamados a perdonar. ¿Cuántos están conmigo aquí? Esa escogencia es la que uno empieza a ver que en la iglesia, sin querer juzgar, no existe.
Ese es el engaño que el apóstol está diciendo. No se dejen engañar. Jesús manifestó a otro, nunca se manifestó a sí mismo. Jesús dijo, lo que yo hago es lo que veo al Padre hacer. Lo que yo digo es lo que recojo del Padre. Dice, mi doctrina no es mía, es de Él. Es un poco lo que nosotros necesitamos lograr tal vez en la comprensión de entender, y yo sé que a veces el asunto de la doctrina, de la selección puede ofender a mucha gente, porque se ha malentendido, porque otra vez, yo no creo que Dios diga usted sí y usted no. Yo creo que Él mandó al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sin embargo, hay un poco de gente que los llamados son los que Dios ha llamado para cumplir algún servicio en particular y son escogidos para vivir, y muchas veces estos viven su propia vida. Ese es el gran problema de nosotros que estamos en Cristo, pero que seguimos haciendo lo que queremos. Así. Sin embargo, otra vez, ¿verdad? Digamos, el niño espiritual, ¿verdad? El joven espiritual y el que va a ser adulto espiritual, ¿verdad? Entonces, la carnalidad es parte del proceso, y el apóstol Pablo dice que, ¿verdad? Que hay algunas luchas que todavía estoy librando, ¿verdad? Cuando quiero hacer lo bueno, resulta que hago lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Dice, bueno, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Pero creo que ese es el espíritu que debería acompañar a la iglesia, hermano. A mí me parece que el espíritu que a nosotros nos debe acompañar es el de esa forma en la que nosotros tengamos que pararnos y decir, no, si yo vivo juntamente crucificado con Cristo, el pecado no se enseñorea más de mí, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos capítulo 6, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces, opera en mí la justicia. Para mí esa es la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? ¿Verdad? En medio de la comunidad de fe, en medio del cristianismo, hay pensamientos y hay personas que siguen diciendo, por eso yo estoy diciendo esta noche, tengamos cuidado con el engaño, que el apóstol dice a los colosenses que no los engañen, porque hay cosas de tradiciones que ustedes piensan que los va a fortalecer. Uno de los grandes problemas que tenía la iglesia de Colosas es que el judaísmo estaba muy latente ahí, y para ellos no era un problema afiliarse al judaísmo, y el judaísmo no estaba operando conforme el corazón de Dios desde el contexto de Paulino, ¿verdad? Pablo decía, no, si usted es judío, bueno, quédese judío, pero si usted es de Cristo, quédese como de Cristo, porque no podemos estar en la mezcla, no podemos estar haciendo, ¿verdad? Esto que está ocurriéndonos tanto, que es lamentable, en donde hoy uno no sabe realmente quién es cristiano, porque al final todo el mundo defiende su criterio diciendo, yo voy a la iglesia, o yo hago tal cosa, o yo, ¿verdad? Difícil en el tema de salvación. A mí me parece que otra vez Dios deja el panorama muy claro, vean, y tenemos que nosotros hacer una diferencia. Una cosa es un hombre carnal, ¿verdad? Y otra cosa es un niño espiritual. Yo creo que la tolerancia de Dios está con los niños espirituales. Como niños espirituales, nosotros como niños nos equivocamos, porque veámoslo en el plano natural. Un niño, nuestros hijos, un niño, por ser niño, muchas veces inclusive tiene capacidades de decir, yo no lo quiero a usted, papá. Pero, porque está enojado, porque no lo llevó a McDonald's, porque no le compró el regalo, y el niño se expresa de esa manera sin dejar de ser hijo, porque es un niño. El problema es con el asunto del carnal, porque el carnal tiene algunos condicionamientos, y un poco lo que doña Mari decía, que deben de ser rectificados y debe de ser formado y debe ser enseñado, porque como carnal nunca va a crecer. El niño espiritual tiene la capacidad de crecer, y el niño espiritual se equivoca, y el niño espiritual puede volver atrás, se siente decepcionado, se siente mal, no entiende, se confundió, porque es un niño, ¿verdad? El cuidado que hay que tener, esa gran diferencia, porque sí hay gente carnal, ¿verdad? Y el sarquinos, aquí lo hemos estudiado, ¿verdad?
y que tiene que producirse todos esos eventos en donde yo tengo que ir al crecimiento, porque debo ir creciendo a la estatura de la plenitud, es decir, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí, claro, y hay de gente que no es. Ese gran cuidado tenemos que tenerlo y creo que la lección aprendida es para nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? Yo tengo que saber quién soy yo en Cristo, cuál es mi comportamiento y desde ahí, sin descalificarme, pero sí dice la Escritura, examínese usted mismo, porque si usted se examina a usted mismo, no será juzgado por nadie. A mí no me tiene que llegar a decir a alguien que estoy en error cuando ya yo sé que estoy en error. Entonces mejor salgo adelante y digo, no, me equivoqué. La maniobra que hice manejando no fue la mejor maniobra. Me equivoqué. Porque podría justificarlo por un poco de cosas, las luces y el carrote y que yo sentí que se me vino todo. Yo podría decir todo. Igualmente en el cristianismo, nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. Porque si yo camino en Cristo Jesús, amándolo, en plenitud de gozo delante de Él, guardo mi santidad, guardo en la intimidad donde nadie me ve, soy santo. Y donde la gente me ve, pues el reflejo de la santidad tiene que ser una realidad. Eso es ser cristiano. Y creo que para nosotros los cristianos evangélicos llegó un tiempo donde tenemos que mostrar con nuestros hechos lo que nuestros dichos dicen. ¿Por qué? Hermanos, porque yo no voy a como, yo no, el asunto no es cómo conmuevo gente, sino cómo vivo la palabra que yo hablo. Si yo hablo la palabra y yo no la vivo, hermano, yo estoy siendo un mal ejemplo. Ok, bueno, sigamos ahí. Amados, la palabra agapao, la lista de virtudes que va Pablo a expresar en ese capítulo 3, verso 12, es la lista de virtudes que son apropiadas para la persona cristiana. Una de estas es amados, es decir, la palabra griega que aquí aparece es agapao, se usa para hablar de algo querido, amado, algo tan precioso que uno, ¿verdad?, odiaría apartarse de ello. ¿Qué dice ese texto? Que nosotros, ¿verdad?, debemos de revestirnos y que debemos de vestirnos de tal forma como amados, ¿verdad?, como amados de Dios. Y Pablo empieza la lista de virtudes que son apropiadas para la persona cristiana y las virtudes amables. La mayoría se enfocan en actitudes que se manifiestan hacia afuera. Es una demostración. Y les dije anteriormente, Pablo siempre al ministrar y al enseñar, enseñaba de la mejor forma, de una forma práctica. Es decir, usted me ama. Usted me puede amar a mí porque Dios, el amor de Dios está en usted. Porque si el amor de Dios no está en nosotros, nosotros no podemos amar. Yo puedo amar porque el amor de Dios está en mí. Y el que no ama a su hermano no ha nacido de Dios. Punto. Entonces, vean que es un factor en el cual nosotros podemos decir, es que yo sí tengo muchas ganas de odiar a esa persona, porque esa persona me hizo tanto daño, me hizo tanto mal, pero la Escritura dice, ustedes tienen que amar, de misericordia, de benignidad, hermanos. Ay, ya la quité, no, de benignidad. Noten esas palabras, de humildad. Es decir, hermanos, la vestidura de nosotros tiene que verse de ese vestido así, entrañable misericordia, gente misericordiosa, gente benigna, gente humilde, hermanos. Ese es el vestido que el apóstol dice, ahora sí, quítese, despójese de ese viejo hombre y vístase de Cristo, vístase con estas vestiduras de entrañable misericordia, de benignidad, de fe. Los griegos tenían una palabra que es cardia para el corazón. Pablo la usa de una forma diferente. Cardia se refiere al centro del ser. Pablo decía, ustedes tienen que amarse de entrañable, es decir, de lo más profundo de su ser. Usted tiene que amar, usted tiene que hacer que esas cosas sean distintas. El carácter, el intelecto, la personalidad, todo lo que nosotros somos evoca que nosotros amamos entrañablemente. Amamos a Dios y como amamos a Dios amamos al prójimo. Como amamos a Dios amamos a la esposa. Como amamos a Dios amamos a los hijos. Como amamos a Dios amamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro del llamado de Dios. Entonces, cuando yo logro entender ese amor, entonces yo camino en ese amor.
¿verdad? Es un componente que de verdad tiene que estar en medio de nosotros. La benignidad, hermanos, es otra palabra amable que significa bondad. Una persona bondadosa se esfuerza para acercarse a otros y ayudarles. Si uno dice, yo soy cristiano, el Espíritu de Dios está en mí y yo estoy revestido de bondad, yo me acerco a ayudar, hermanos. Yo me acerco a ayudar a otros de la manera en que pueda hacerlo. Es decir, no descalifico, no señalo, no quito, no aparto, no, amo, busco la forma de ayudar. El apóstol sigue diciendo y recoge también otras cosas, mansedumbre, hermanos. Es decir, amabilidad, gentileza, mansedumbre, hermano. ¿Cómo hace falta mansedumbre? Humildad. La palabra para humildad, hermanos, es esa palabra que significa modesto, humilde, de bajo estatus. Es decir, que alguien pueda decir, esta persona de verdad es humilde. Pero, que lo contrario de humildad, ¿qué sería? Orgullo, soberbia, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, tenemos problema en esas áreas. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando a los colosenses, le dice, usted tiene que vestirse de humildad. Usted tiene que vestirse de esa parte humilde, de la mansedumbre, ¿verdad? Y no solo eso, hermanos, de la tolerancia. Vea, es otra palabra, de tolerancia, hermano. ¿Verdad? Que significa resistencia, constancia, paciencia, contentación, largo sufrimiento, perseverancia, contención, ¿verdad? Es decir, que nosotros somos tolerantes, hermanos. ¿Qué problema tenemos nosotros a veces los hijos de Dios en medio de este tema, de estas vestiduras que el apóstol dice, tolerarnos? Soportarnos, hermanos. A veces no nos soportamos en medio de la casa o en medio de la familia, en medio del esposo y la esposa, en medio de la iglesia. Necesitamos nosotros de verdad creerle a Dios para que de nosotros salga eso que Él ha puesto en nosotros, hermanos. En esa negación de nosotros mismos, para que haya tolerancia, que nos dejemos de griterías, que nos dejemos... En los hogares pasa mucho, hermanos. Falta tolerancia. Porque llegamos a un momento donde nosotros pensamos que ya los chiquillos hay que gritarles porque ya estos chiquillos ya lo entendieron. Tolerancia, hermanos. La tolerancia es un aspecto del carácter de Cristo en nosotros. Y acuérdense en qué carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y esa motivación interna es Cristo en nosotros. Él lo logra. Por eso yo tengo que dejar que Cristo en mí funcione, fluya, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguirlo, someterme. Cuando de verdad Él crece, yo bajo. Es dejar que Cristo crezca en nosotros. El apóstol está resumiendo mansedumbre también, traducido como amabilidad, como gentileza, ¿verdad? Sin embargo, a veces hablamos de una persona que es callada, pero fuerte al mismo tiempo. Eso se refiere a alguien que tiene la fuerza y la confianza necesarias para ser amable en sus relaciones, pero firme en sus convicciones, para no caer otra vez en el engaño. No, usted puede ser amable, pero tiene que ser firme en sus convicciones, porque a veces la amabilidad, ¿verdad? Se aprovechan de mi nobleza, dijo aquel, ¿verdad? El punto está en que usted puede ser amable, pero firme en sus convicciones, porque hay personas que le demandan a usted, ¿verdad? Que claudique en sus convicciones. Sí, les ha tocado. Sí, a veces, hermanos, gente piensa que usted tiene que claudicar en sus convicciones porque eso es parte de su amabilidad. Entonces, siempre que la gente nos pregunta que cómo estamos, ¿qué decimos nosotros? Bien, ¿y usted? Porque nosotros no nos animamos a decir, y yo entiendo que no está bien decirle a todo mundo todos sus problemas ni cómo usted se siente. Es de mucho cuidado, ¿verdad? Aunque en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero uno tiene que prestar atención, porque yo puedo sin mentir, sin que mis convicciones sean movidas, poder decirle a alguien, sí, vea, en este momento estoy mal porque tuve una situación, ¿verdad? Y estoy viendo a ver cómo salgo adelante, pero estoy confiando en el Señor. ¿Ya? No tengo que contarle que me regañaron, todo eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. Amables, sin que las convicciones de nosotros se descuiden. Les digo por qué, hermanos.
porque al final nosotros como creyentes tenemos que defender. Y muchas veces llegaremos y tendremos que defender causas delante de las personas que nos podrán ver con ojos muy feos, diciendo usted es un odioso, usted es un orgulloso, porque usted no, ¿verdad? Porque hay gente que te quiere vender algo que no es Cristo, que no es el evangelio. Y el apóstol dice, no es que hay otro evangelio, es que ustedes han querido meter otras cosas. Y uno tiene que ser vehemente, no, porque la palabra no es para contención, pero sí, hermanos, es para que las convicciones que yo tengo desde la profundidad de la Escritura hasta donde Dios nos regala el conocimiento o la sabiduría o revelación en algún tema o en algunas cosas, usted y yo podamos mantenernos firmes, porque si no, hermanos, vamos a andar como las olas del mar. Hay gente que hoy piensa que tiene que hablar como todos los que hablan, aunque sean malas palabras, aunque sean palabras ociosas, de las cuales daremos cuenta a Dios, porque tengo que tener una afiliación con aquella persona para poder llegarle. Hermanos, eso es mentira.